Muy buenas tardes para todos. Desde el curso de Neurociencia Cognitiva, hoy hablaremos de la actividad 1, Percepción, presentados por Claudia Patricia León Rueda y Betty Joana Pérez Casteblanco, estudiantes del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Esta tarde hablaremos del concepto de transducción. Transducción es el proceso en el cual una forma de energía o señal se convierte en otra forma diferente en un sistema biológico. Es un mecanismo esencial para que las células y los organismos puedan detectar y responder a estímulos del entorno. En términos más simples, la transducción implica la conversión de una señal física, química o eléctrica en una señal que las células puedan reconocer y procesar. Por ejemplo, en el sistema visual la transducción ocurre cuando la luz que llega al ojo del individuo se convierte en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el cerebro como imágenes visuales. También podemos ver que la transducción es relevante a nivel celular, dado que las señales químicas o físicas externas, como hormonas o neurotransmisores, se unen a receptores en la superficie de las células. Esto puede desencadenar una serie de eventos bioquímicos internos que transmiten la señal y generan respuestas específicas en la célula, como podemos decir la activación de las vías de señalización o la regulación de la expresión genética. En resumen, la traducción es un proceso biológico crucial que permite a los organismos convertir y procesar diferentes formas de energía o señales para detectar y responder a su entorno de manera adecuada. Es muy fundamental ya que ayuda a la comunicación y el funcionamiento correcto de las células y los organismos en general. Procesamiento subcortical. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases claramente diferenciadas. El procesamiento subcortical, el número 1, y el número 2, el procesamiento cortical. En la mayor parte de los sistemas sensoriales, el procesamiento de la información proporcionada por las señales neurales iniciadas a partir del receptor comienza en diversas estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. Es en este donde se cree que tiene lugar la percepción. El tálamo es la estructura subcortical principal del procesamiento de la información sensorial. Toda la información sensorial, con excepción de la información del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial. El núcleo geniculado lateral, que sería el de la visión, el núcleo geniculado medial de la audición, el núcleo ventral posteromedial, que sería el del gusto e información somatosensorial, y el núcleo ventral posterolateral, que sería la información somatosensorial. Hemos de tener presente que el tálamo no es simplemente una estación de relevo de la información sensorial. La información que llega allí lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de esta estructura tiene lugar una serie de conexiones intratalámicas que probablemente filtran y modulan la información que será enviada a la corteza. Además, desde allí y desde otras regiones cerebrales se envían extensas fibras descendentes hacia cada uno de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo, probablemente modulando y modificando el procesamiento que tiene lugar en el propio tálamo. A pesar de que esta sea la principal estructura de procesamiento subcortical de la información sensorial, la información es procesada en diferentes núcleos del tronco del encéfalo antes de alcanzar la corteza. Por ejemplo,
En el caso de la audición, la información procedente del nervio auditivo llega a diferentes núcleos del bulbo raquídeo, como son los núcleos cocleares, complejo olivar superior, cuerpo trapezoide, etc. Y de ahí es enviada a través del lemnisco lateral al colículo inferior del mesencéfalo para alcanzar finalmente el núcleo geniculado medial del tálamo. Siguiendo con el contexto del tema, también hablaremos de la corteza cerebral y el procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa y altamente desarrollada del cerebro humano. Es la responsable de muchas de nuestras capacidades cognitivas superiores como la percepción, la atención, el pensamiento, la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones. La corteza cerebral se compone de dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados por un conjunto de fibras nerviosas llamado cuerpo calloso. La corteza cerebral se divide también en diferentes áreas funcionales, cada una especializada en diferentes tipos de procesamiento de la información. Estas áreas incluyen la corteza visual, que es la que se encarga de procesar la información visual, la corteza auditiva, que procesa los estímulos auditivos, y la corteza motora, responsable del control y la ejecución de los movimientos del cuerpo. En cambio, el procesamiento cerebral implica una serie de pasos que ocurren en diferentes regiones de la corteza cerebral. Comienza con la recepción de información sensorial a través de los sentidos, como la vista, el oído o el tacto. Esta información se transmite a las áreas correspondientes de la corteza cerebral, donde se lleva a cabo el procesamiento inicial. Entonces, a medida de que la información se procesa en la corteza cerebral, se generan conexiones entre diferentes áreas para integrar la información y formar una representación coherente del mundo. Todo esto implica la comunicación entre diferentes regiones corticales a través de las redes neurales. Una vez que la información ha sido procesada y se ha formado una representación interna, se puede desencadenar respuestas o acciones apropiadas. Estas respuestas pueden ser motoras, como mover una mano, o cognitivas, como la toma de decisiones o la resolución de problemas. Entonces, el procesamiento cerebral también está influenciado por factores como la atención, la emoción y la memoria. ¿Qué hace la atención? Dirige los recursos cognitivos hacia estímulos relevantes, y la emoción afecta la forma en que procesamos la información, y la memoria nos permite almacenar y recuperar información. En otras palabras, podemos decir que la corteza cerebral es la capa externa del cerebro responsable de muchas de nuestras funciones cognitivas superiores. El procesamiento cerebral implica la recepción, integración y respuesta a la información sensorial a través de redes neurales en la corteza cerebral. Corteza sensorial primaria. La representación desmedida en la corteza sensorial de las diversas regiones de nuestro cuerpo se encuentra proporcionalmente relacionada a la densidad de las conexiones sensoriales que recibe de cada una de ellas. Es decir, las regiones de nuestro cuerpo que requieran gran cantidad de conexiones y que proporcionen información detallada necesaria para llevar a cabo ciertas funciones contarán con más superficie cortical. Por ejemplo, el área cortical es más grande para aquellas regiones de nuestra piel que desempeñan una función crítica en la discriminación táctil, ya que necesitamos obtener de ellas una cantidad ingente de información sensorial de gran precisión que posibilite un control exacto de su movilidad. Un ejemplo de esto son las yemas de los dedos. Cuando acariciamos otra piel, con los dedos somos capaces de experimentar sensaciones
muy ricas en cuanto a estimulación sensorial se refiere. Las áreas sensoriales primarias son aquellas que reciben proyecciones de los núcleos de relevo de la información sensorial del tálamo. La corteza somatosensorial primaria se encuentra en el lóbulo parietal, concretamente en la circunvalación postcentral, justo detrás de la cisura o surco central o de Ronaldo. Esta región cortical recibe información de los núcleos ventral, posterolateral y posteromedial del tálamo. La corteza visual primaria se localiza en el lóbulo occipital, en la parte más posterior del mismo en una visión lateral y ocupando la cisura calcárea en una visión sagital medial. Esta región cortical recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Asimismo, la corteza auditiva primaria, por su parte, se localiza en el lóbulo temporal. Esta región de corteza agranular recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. La corteza gustativa primaria se localiza en el opérculo frontal y en una región de la ínsula anterior. Esta región recibe información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. La información olfatoria, es la única que no hace un relevo en el tálamo antes de alcanzar la corteza. La corteza sensorial primaria se organiza de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra un patrón de organización por columnas de neuronas con propiedades funciones similares. Corteza de asociación. Podemos dividir esta corteza en dos grupos claramente diferenciados. 1. Las áreas de asociación unimodales y 2. Las áreas de asociación multimodales o heteromodales. La número 1, las áreas de asociación unimodales se encuentran adyacentes a las áreas sensoriales primarias y llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que éstas, integrando normalmente diferentes características del estímulo como por ejemplo en el sistema visual, el color, el brillo, la forma, etc. Y en el sistema auditivo, el timbre, el tono, el volumen, etc. Las áreas de asociación unimodal suelen denominarse áreas sensoriales secundarias. Las neuronas en las áreas de asociación multimodales responden a múltiples modalidades sensoriales y modifican su respuesta en base a diferentes circunstancias. Se trata de neuronas que recogen información de otras modalidades sensoriales y de otras regiones cerebrales implicadas en otras funciones como por ejemplo la atención y la memoria y que parecen ser las responsables de las funciones cognitivas superiores. La corteza de asociación parietal resulta de cardinal importancia en los procesos atencionales a estímulos complejos, además de que aporta las clases motivacionales y sensoriales en los movimientos dirigidos a un objetivo. Por su parte, la corteza de asociación prefrontal parece ser importante para el razonamiento y la toma de decisiones. Desempeña un papel en el procesamiento de la información emocional y en la memoria de trabajo. La corteza prefrontal dorsolateral participa en la selección de la estrategia más adecuada para poner en marcha un movimiento en función de la experiencia y en la toma de decisión de iniciarlo. Por lo que se refiere a la corteza de asociación temporal, a pesar de que no parece tener una función unitaria tan clara como las anteriores, se ha vinculado con el procesamiento de orden superior de señales visuales y auditivas, con la atención y con el lenguaje.
Tenemos también en la siguiente diapositiva la reorganización cortical. La reorganización cortical es un fenómeno fascinante en el que el cerebro puede modificar su estructura y función en respuesta a cambios en el entorno o a lesiones. Esta capacidad de reorganizar permite al cerebro adaptarse y recuperarse en diferentes situaciones. Es por eso que la reorganización cortical se basa en la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida, que lo que significa que las conexiones neuronales pueden modificarse y reorganizarse en función de la experiencia, el aprendizaje y la necesidad. Cuando ocurre una lesión cerebral como un accidente cerebrovascular o un traumatismo, el cerebro puede iniciar un proceso de reorganización para compensar la pérdida de función. Por ejemplo, si una parte del cerebro que controla el movimiento de una extremidad se daña, otras áreas del cerebro pueden asumir esa función y aprender a controlar el movimiento de la extremidad afectada. Además de esto, de la recuperación después de una lesión, la reorganización cortical también ocurre en respuesta a cambios en el entorno o la adquisición de nuevas habilidades. Por ejemplo, en los músicos se ha observado una reorganización de las áreas cerebrales relacionadas con la audición y la coordinación motora, lo que esto permite desarrollar habilidades musicales en específicas. Dado que la plasticidad cerebral y la reorganización cortical son procesos complejos que involucran cambios a nivel estructural y funcional en el cerebro. Estos cambios pueden incluir la formación de nuevas conexiones entre neuronas, el fortalecimiento de conexiones existentes o la eliminación de conexiones no utilizadas. En resumen, podemos decir que la reorganización cortical es la capacidad del cerebro para modificar su estructura y función en respuesta a cambios en el entorno. Como lo mencionamos anteriormente, estos cambios serían lesiones o aprendizaje. Esta capacidad de plasticidad cerebral permite al cerebro adaptarse y recuperarse a sí mismo. Para que pueda adquirir nuevas habilidades, la reorganización cortical es un campo de investigación activo que continúa brindando nuevos conocimientos sobre cómo funciona y se adapta el cerebro humano. Dentro del tema de la percepción tenemos también las agnosias. Las agnosias son trastornos neurológicos que se caracterizan por la incapacidad de reconocer o interpretar correctamente estímulos sensoriales específicos, a pesar de que los sentidos básicos como la visión y la audición o el tacto estén intactos. En otras palabras, las agnosias implican la pérdida de la capacidad para identificar y comprender la información sensorial que reciben a través de los sentidos. Por ejemplo, una persona con agnosia visual puede tener dificultades para reconocer objetos o caras a pesar de tener una visión normal. Existen diferentes tipos de agnosias. Eso es dependiendo el sentido afectado, ¿no? Por ejemplo, hay algunos comunes que incluyen las agnosias, como la agnosia visual. Esta es incapacidad para reconocer objetos o caras, como se mencionó anteriormente. También tenemos las agnosias auditivas, que es la incapacidad para reconocer o interpretar sonidos. La agnosia táctil, que esta tiene la incapacidad para reconocer y distinguir objetos a través del tacto. Y la agnosia espacial, que esta presenta la incapacidad para percibir y orientar en el espacio. Las agnosias son causadas generalmente por daños en áreas específicas del cerebro, como resultado de lesiones cerebrales. Entre ellas están las enfermedades neurodegenerativas o accidentes cerebrovasculares. Estos trastornos pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas afectadas, ya que dificultan la capacidad de reconocer y entender el mundo que los rodea. En otras palabras, las agnosias son trastornos neurológicos, ¿no?
que afectan la capacidad de reconocer e interpretar la información sensorial. Entonces, a pesar de que los sentidos básicos cada individuo lo tengan intacto, estén intactos, estos trastornos también pueden ser debido a daños en áreas específicas del cerebro y pueden afectar la vida diaria de las personas afectadas. Trataremos pues los tipos de agnosias, iniciando por la agnosia visual. La agnosia visual para los objetos es la alteración en la capacidad para reconocer estímulos visuales ya aprendidos previamente, como consecuencia de una lesión cerebral y no explicable por un déficit cognitivo global ni por una alteración en las áreas visuales que impidan la visión de dicho estímulo. Lisor introdujo en 1890 los términos agnosia aperceptiva y agnosia asociativa, con el fin de diferenciar el trastorno en el que el paciente no es capaz de percibir correctamente la imagen visual del trastorno en el cual el paciente, aun percibiéndola correctamente, no es capaz de reconocerla. La agnosia aperceptiva se produce como consecuencia de una lesión o disfunción en las áreas que permiten discriminar las propiedades visuales del objeto. Este fallo en la discriminación se traduce en una imposibilidad para la percepción de dicho objeto. Las imágenes menos complejas son más fáciles identificables, las que son en color más de las que son en blanco y negro, y las reales más que las representadas. La agnosia visual asociativa consiste en una alteración en el reconocimiento de la información visual, sin que el paciente presente una alteración en la capacidad perceptiva. Los pacientes con agnosia visual asociativa no pueden denominar los objetos que ven porque no pueden atribuirle un significado al quedar la imagen confinada exclusivamente en las áreas visuales del hemisferio derecho. Estos pacientes no utilizan gesticulaciones para referirse a los objetos porque su problema no es una alteración en la capacidad de encontrar la palabra, sino de acceso a su significado. Según Damasio, debemos reservar el término agnosia visual para los objetos, cuando la agnosia visual consiste solamente en una alteración en la capacidad para identificar los objetos, manteniendo intacta la capacidad para el reconocimiento de las caras. Los pacientes con agnosia visual pueden reconocer los estímulos cuando utilizan el tacto o pueden guiarse por su sonido. De ahí que una de las características que se observan en la exploración clínica de estos pacientes es su tendencia a tocar o reseguir con el dedo las imágenes presentadas visualmente. Prosopagnosia. Bodamer introduce el término prosopagnosia en 1947 para describir la alteración específica que produce un déficit en el reconocimiento de caras familiares. Existe una prosopagnosia asociativa en la cual se observa una incapacidad para identificar una cara, a pesar de que es posible describir sus elementos y se pueden clasificar o aparejar correctamente caras iguales. En la forma de prosopagnosia aperceptiva no se identifican los rasgos principales de las caras y los pacientes no son capaces de clasificar o aparear caras iguales. La lesión bilateral de algunos sectores de las cortezas de asociación occipitotemporales produce esta alteración en el reconocimiento de la identidad facial, que incluye la identificación de la propia cara cuando uno se mira en un espejo. El paciente con esta lesión es incapaz de relacionar una cara con una persona conocida previamente. Sin embargo, es capaz de reconocer la identidad de la persona a través de la voz, el movimiento o por cualquier otro canal sensorial que no sea la vista. Las lesiones en el lóbulo occipital y temporal del hemisferio derecho pueden producir este trastorno. Recientemente se han ido publicando un número considerable de casos
en los que se describe la presencia de prosopagnosia sin que exista una lesión cerebral previa. Estos casos han sido denominados como prosopagnosia del desarrollo o prosopagnosia congénita, aunque cada vez existe mayor evidencia de que probablemente estos déficits son debido a un daño cerebral temprano. Este síndrome se ha descrito, por ejemplo, en niños con síndrome de Asperger. Agnosia para los colores. La pérdida de la capacidad para percibir los colores se denomina acromatopsia y se produce como consecuencia de una lesión en el giro lingual y fusiforme de dos hemisferios cerebrales, en las regiones que contienen grupos de células que procesan específicamente el color. Los pacientes con este trastorno pierden completamente la visión del color y solamente ven en tonos grises. Ante preguntas que implican el lugar de la percepción, la memoria verbal del nombre, del color asociado con un objeto, un paciente con este trastorno puede responder correctamente ante estas preguntas. Por ejemplo, si preguntamos verbalmente ¿de qué color es la sangre?, la respuesta de un acromatópsico probablemente será correcta. Esto es posible porque independientemente de la imaginación visual, hemos aprendido que el color de la sangre es rojo y esta información está almacenada en nuestra memoria verbal. La pérdida de visión del color se presenta con frecuencia acompañada de prosopagnosia, debido a la proximidad de las áreas que están especializadas en el procesamiento de las caras. La agnosia cromática asociativa consiste en una alteración en la capacidad para denominar los colores que se muestran o de seleccionar un color que se ha nombrado. Esta agnosia puede observarse tras padecer un infarto de la arteria cerebral posterior. La lesión típica es la que lesiona el área visual primaria del hemisferio izquierdo y el esplenio del cuerpo calloso, de forma que todo el procesamiento visual se produce en el hemisferio derecho, pero la información queda confinada a este hemisferio al no poder llegar a las áreas lingüísticas ubicadas en el hemisferio izquierdo. Esta agnosia para los colores se acompaña de una alteración para la lectura o alexia posterior. Agnosia auditiva. La agnosia auditiva consiste en una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se produce como consecuencia de una lesión o disfunción cerebral, en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias, es decir, con una capacidad intacta para la audición. Existen unas clases de agnosia auditiva como son la sordera pura de palabras. La agnosia auditiva puede confundirse con una afasia de Wernicke, puesto que en ambos trastornos los pacientes muestran dificultades para la comprensión lingüística. Sin embargo, en la afasia de Wernicke observaremos una alteración del lenguaje más amplia que incluye una expresión fluida pero alterada y una alteración que afecta a la lectura y al lenguaje escrito. La causa más frecuente es la patología vascular cerebral. El trastorno se explica por la desconexión entre la información auditiva ascendente y las áreas de asociación auditiva en el córtex temporal izquierdo. Por otro lado, la agnosia auditiva para sonidos la podemos diferenciar de dos formas. Una forma que podemos denominar aperceptiva, en la que los pacientes no pueden discriminar entre sonidos diferentes, entre dos sonidos diferentes, y que estaría asociada a la lesión en las áreas de asociación auditiva en el hemisferio derecho. Y la siguiente, una forma asociativa, en la cual los pacientes son capaces de diferenciar dos sonidos, pero fallan en atribuirle un significado y por tanto no lo reconocen. De esta forma, aunque son capaces de discriminar entre el canto de un pájaro y un silbido de un tren, no pueden decir a qué elemento corresponde.
La siguiente clase es la amusia, que es el reconocimiento de la música, que sabemos que es un procedimiento complejo, caracterizado por diversos atributos perceptuales, cada uno de los cuales puede variar independientemente. El tono, el ritmo, el timbre o el tempo son algunos de estos atributos, y una lesión en uno o varios de esos componentes puede producir una agnosia para la música o amusia. La amusia es un término genérico que denomina las alteraciones en la percepción, la ejecución y la lectura y escritura musical que se producen como consecuencia de un daño cerebral adquirido. Este déficit no se explica por falta de audición, ni por retraso mental, ni tampoco por falta de exposición a la música. Los pacientes con amusia fallan en las tareas que requieren discriminación y reconocimiento de la música. Agnosia táctil. La agnosia táctil consiste en una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se producen en ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Esta alteración en el reconocimiento puede ser debido a un fallo en la capacidad para discriminar las cualidades de los objetos que se palpan, o bien en un error en la relación entre las impresiones táctiles y el significado. Wernicke fue el primero en diferenciar entre agnosia táctil y asimbolia. Para este autor, la agnosia táctil implica una alteración en la discriminación de las cualidades táctiles de los objetos. La asimbolia, en cambio, suponía una alteración en el reconocimiento, en ausencia de déficit de la discriminación. Asomatognosia. La asomatognosia es una alteración en el conocimiento corporal o en la condición del propio esquema corporal. La asomatognosia puede afectar a una parte del esquema corporal o al esquema corporal entero. La asomatognosia unilateral se observan 3 lesiones en el córtex parietal derecho y afecta a la parte izquierda del cuerpo. Los pacientes pueden mostrar una falta de conciencia de la presencia de su hemiplegia y negar su existencia, o simplemente mostrarse indiferentes ante ella. En ambos casos, se produce un fallo en la integración de un lado del cuerpo dentro del esquema corporal completo. Desde un punto de vista descriptivo, pueden aislarse 3 tipos de conductas en las asomatognosias unilaterales. La anosognosia, como una negación de la existencia real de una hemiplegia en el miembro izquierdo. Una hemiasomatognosia, como parte de la negligencia, en la que el paciente no es consciente de la presencia de su lado izquierdo y por tanto no lo utiliza. El sentimiento de ausencia de una parte del cuerpo, que puede incluir algunas variantes como sentimientos de extrañeza, sentimientos de no pertenencia o experiencia de miembro fantasma. Las asomatognosias bilaterales son trastornos que afectan ambos lados del cuerpo, pero que están producidos por lesiones unilaterales. La autotopagnosia consiste en la alteración de la localización de partes del propio cuerpo o del cuerpo de los demás a petición del examinador. Los pacientes con este trastorno tampoco son capaces de localizar las partes del cuerpo en el dibujo de una figura humana. Se produce por lesiones en áreas posteriores del lóbulo parietal del hemisferio izquierdo. Otra forma de agnosia es la digital, que es un déficit muy específico en la capacidad para identificar los dedos de la mano, para denominarlos o para mostrarlos a la orden verbal. También puede estar alterada la capacidad para identificarlos en tareas no verbales, como la de señalar en la mano del examinador o de una mano dibujada en papel, el dedo con el que el examinador esté tocando el papel. Agnosia olfativa.
En la base del lóbulo frontal, en la fosa anterior, se encuentra el bulbo olfatorio, una estructura que recibe las proyecciones sensoriales a través del tracto olfatorio y las envía al córtex frontal y temporal, al tálamo y al hipotálamo. Algunas condiciones médicas están asociadas con la agnosia olfativa, como la epilepsia, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Además, tanto la anosmia, que es la pérdida del olfato, como la agnosia olfativa son frecuentes manifestaciones de los tumores cerebrales ubicados en el lóbulo frontal. Bueno, habiendo terminado nuestra exposición, queremos agradecerles a todos por escuchar nuestra presentación. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde.